Te voy a mostrar con datos cómo Gustavo Petro llevó a Colombia a la peor crisis fiscal de su historia y por qué el país está al borde del colapso económico. ¿Sabías que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal acaba de dar un concepto desfavorable a las propuestas del gobierno de Gustavo Petro? Esto significa que los expertos financieros más importantes del país están diciéndole al presidente que su manejo de las finanzas públicas es un desastre total. El 13 de junio de 2025, el CARF emitió un comunicado que desnuda la realidad fiscal de Colombia. Y lo que encontraron es aterrador. ¿Y cómo te lo voy a demostrar? En 3 pasos muy sencillos. Paso 1. La mentira del gobierno sobre la crisis fiscal. Paso 2. Los números reales que Petro no quiere que sepas. Paso 3. El plan secreto que nos llevará al colapso económico. Si no quieres perderte los datos más impactantes, es mejor que te suscribas a mi canal porque esto se va a poner muy intenso. El gobierno de Gustavo Petro pidió activar la cláusula de escape fiscal para los años 2025, 2026 y 2027. ¿Pero sabes qué es esto? Es como si tú le dijeras a tu banco, oiga, no puedo pagar mi tarjeta de crédito estos 3 años, pero denme más plata prestada. El Ministerio de Hacienda justificó esta petición diciendo que hay alta inflexibilidad del gasto y limitada capacidad de generar ingresos. En cristiano, esto significa, gastamos más de lo que podemos y no sabemos cómo conseguir más plata. Pero aquí viene lo increíble, el CARF les respondió con un rotundo no, y no solo eso, sino que les dijo que la cláusula de escape no está contemplada para este tipo de situaciones. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? El gobierno está pidiendo permiso para quebrar al país durante 3 años seguidos, y cuando los expertos les dicen que no, simplemente ignoran la recomendación. Ahora vienen los datos que te van a dejar sin palabras. Según el CARF, el plan fiscal del gobierno implica unos déficits totales proyectados brutales. ¿Sabes lo que esto significa en pesos colombianos? Teniendo en cuenta que el PIB estimado por el gobierno nacional para 2025 es de más de 1.800 billones de pesos. En 2025 el déficit fiscal será de 7,1% del PIB, es decir, más de 240 millones de pesos por cada minuto del año. En 2026 el déficit fiscal será de 6,2% del PIB, es decir, más de 210 millones de pesos por minuto del año. Y en 2027 será de 4,9% del PIB. Esto es más de 88 billones de pesos, es decir, más de 160 millones de pesos por minuto del año. Para que entiendas la magnitud, solo en 2025, el déficit equivale a gastar más de 240 millones de pesos cada minuto del año, mucho más de lo que el país puede generar. Esto, en economía, se llama déficit fiscal, cuando el gobierno gasta más dinero del que le entra por impuestos u otros ingresos. Como si tú ganaras 1.000.000, pero te gastarás 1.500.000 todos los meses. Y aquí viene lo más grave, la deuda se incrementaría desde 59,3% del PIB en 2024 hasta 63,8% en 2027. Eso equivale a una deuda total superior a 1.151 billones de pesos, lo que significa más de 2.000 millones de pesos por minuto del año. Pero lo más preocupante de todo esto es que el CARF descubrió que el plan del gobierno no permite apuntalar la credibilidad y resulta insuficiente para estabilizar la deuda en el ancla prudente en el mediano plazo. ¿Sabes qué significa esto? Que el gobierno está mintiendo cuando dice que tiene un plan para salir de la crisis. En realidad, su plan nos lleva directamente al colapso económico. El CARF fue claro, la estrategia fiscal aprobada por el CONFIS implica un incremento del déficit en 2025 respecto de 2024, identifica opciones de política para incrementar ingresos y reducir gastos, pero no incluye propuestas concretas. ¿Te das cuenta? No tienen propuestas concretas. Es como si yo te dijera, voy a resolver mi problema de deudas, y cuando me preguntas cómo, te respondo, pues, consiguiendo más plata de alguna manera. Y aquí viene lo más aterrador, el balance primario se mantendría deficitario durante todo el periodo de activación de la cláusula de escape. Esto significa que Colombia seguiría gastando más de lo que produce durante 3 años seguidos. El CARF no se guardó nada y lanzó una advertencia que debería hacer temblar a cualquier colombiano consciente. La crítica situación de las finanzas públicas pone presente la urgente necesidad de que todos los sectores de la sociedad acuerden las medidas necesarias para estabilizar las finanzas públicas en un plazo razonable. Pero lo más grave es que el comité considera que, para recuperar la confianza sería necesario que el gobierno presente de inmediato al Congreso de la República las medidas concretas que reduzcan gastos, incrementen ingresos y conduzcan a que la deuda se estabilice en su nivel prudente en el mediano plazo. ¿Y sabes qué ha hecho el gobierno? Nada. 0 medidas concretas. 0 propuestas reales. Solo palabras bonitas y promesas vacías.
El CARF también advirtió que, menos de la mitad del ajuste estipulado se realizaría durante el periodo de 3 vigencias de activación de la cláusula de escape. Esto significa que incluso si el gobierno cumpliera sus promesas, estaríamos aplazando el problema, no resolviéndolo. Ahora, ¿qué significa todo esto para ti y tu familia? Muy sencillo, vas a pagar las consecuencias de la irresponsabilidad fiscal del gobierno de Gustavo Petro. Cuando la deuda del país se dispara y los déficits se mantienen, lo que pasa es lo siguiente. Primero, sube la inflación, porque el gobierno necesita más recursos y muchas veces termina pidiendo prestado a tasas más altas o acudiendo a emisión monetaria. Esto genera presión sobre los precios. Es como si tú no pudieras pagar tu mercado, y aún así siguieras usando el cupo de la tarjeta de crédito. Eventualmente, todo se encarece. Segundo, suben los impuestos, porque necesitan más ingresos. Y como siempre, el que paga los platos rotos es el ciudadano común. Te suben el IVA, te clavan impuestos al consumo, y el salario te alcanza para menos. Tercero, se reduce la inversión extranjera, porque el país se vuelve riesgoso. Es como si fueras a invertir en un negocio, pondrías tu plata en uno que tiene pérdidas, que no tiene plan y que además miente sobre sus finanzas. Pues lo mismo hacen los inversionistas. Y si no invierten en Colombia, no hay nuevos empleos ni crecimiento económico. Cuarto, el peso puede perder valor frente al dólar, porque cuando los inversionistas internacionales ven riesgo fiscal, venden activos colombianos y buscan economías más estables. Esa salida de capitales presiona el precio del dólar al alza. Y cuando el dólar sube, todo lo que compramos del exterior se encarece. Repuestos, medicinas, electrodomésticos, incluso alimentos importados como trigo o soya, que afectan precios como el del pan o el aceite. El CARF lo dijo claramente, el principal desbalance macroeconómico en la actualidad es precisamente el desequilibrio fiscal. Y mientras el gobierno siga sin tomar medidas concretas, ese desequilibrio va a seguir creciendo. Por eso es tan importante que estés informado. Porque cuando sepas la verdad, podrás tomar decisiones inteligentes para proteger tu patrimonio y el de tu familia.